Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la primera semana del tiempo de Adviento, en el que celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que lo proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura: qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta del apóstol San Andrés, quien junto a su hermano Pedro y Santiago y Juan es llamado a seguir a Jesús para que estén con él, escuchando su palabra, siendo sus amigos y los continuadores de la obra y anuncio de la buena nueva, de la salvación y la construcción del reino nuevo. Resalta el Evangelio cómo Andrés con los otros primeros discípulos han escuchado la palabra de Cristo y de inmediato, dejándolo todo, lo siguieron para ser con Cristo pescadores de hombres. Y como vemos, es esta respuesta inmediata, sin dilaciones, la que ha permitido que estos hombres se conviertan en apóstoles, es decir, seguidores y anunciadores del Evangelio de la salvación. Dice San Pablo en la primera lectura: la fe viene de la predicación, y lo que se predica es el nombre de Cristo. Por eso se llega a la salvación por el anuncio que dispone el corazón con la palabra, que como espada de doble filo penetra en lo más íntimo y profundo del corazón, dispuesto y transformado por la palabra. Llegamos a la justificación, es decir, a la conformación y configuración con la persona de Jesús, que es cuanto ha obrado el Espíritu en Andrés y en sus compañeros, y cuanto tiene que obrar en nosotros y por nosotros en las personas. Así que estamos pues llamados a escuchar la palabra de Cristo como un buen anuncio y como un imperativo que, transformando, suscite la respuesta inmediata. Estamos llamados a acoger esa palabra en el corazón, pues la palabra es como un remedio saludable que no solo alivia nuestros males, sino que vigoriza para el testimonio que tenemos que dar de cuanto Dios obra en nosotros. Pero también tenemos que tener en cuenta que la palabra es exigente y nos expone a ser signos de contradicción en el mundo,
Es dulce a la boca, pero amarga en el estómago. Y tal vez sea esta la razón por la cual fácilmente queremos cerrar los oídos a Dios, que nos habla y nos llama a su seguimiento, como a San Andrés y a sus compañeros. Entendemos de inmediato, si somos consecuentes y coherentes, que escuchar la palabra de Cristo tendrá consecuencias, pues no es fácil convencer al mundo, que tiene la mente embotada y el corazón distraído y endurecido en juergas y borracheras, solo dedicado a lo efímero, mediocre y pasajero, defendiendo solo el egoísmo y la corrupción. Sin embargo, debemos comprender que la palabra de Dios es verdaderamente un remedio, que si en cualquier momento nos hace sufrir, es por nuestro bien, es para prepararnos a recibir bienes mejores y los dones del Señor. Pero la palabra de Dios es también alimento indispensable para el alma. Los profetas nos han anunciado que Dios nos hará sentir hambre, no hambre de pan, sino hambre de la palabra, de escuchar esa palabra llena de gracia y de verdad que nos viene con y en la persona de Jesús, palabra eterna de Dios y pan que da la vida eterna. Y hoy, en la realidad que vivimos en medio de tantas incertidumbres y desesperanzas, es donde más necesitamos de esta hambre de Dios que nos hace acoger y comprender el proyecto de Dios y su misterio en nosotros. Debemos tener en cuenta y comprender, como San Andrés y todos los apóstoles, que nada en la vida podrá tener consistencia y razón de ser, que nada podrá satisfacernos si no está alimentado, penetrado, iluminado y guiado por la palabra de Dios, que de inmediato hace que Andrés y sus compañeros, dejándolo todo, lo sigan. Asimismo, la palabra es también una exigencia. Jesús habla como de una semilla que debe crecer y difundirse por todas partes. Lo dice el mismo Pablo en la primera lectura. ¿Cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que lo proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? La fe viene por la proclamación. Creo que es un punto importante hoy para meditar. Somos cristianos y hemos escuchado el anuncio, pero nos falta compromiso, decisión y coherencia con esa palabra que hace nuevas todas las cosas. Pues de la misma palabra nos llega la fecundidad de todo apostolado. Pues como dice San Pablo, lo que se predica es el nombre de Cristo. Pues si se dicen palabras humanas para acomodarnos y acomodar a las personas a la lógica de este mundo, no es entonces el caso de considerarnos apóstoles. Pero si acogemos esa palabra en toda su verdad, aunque nos incomode e incomode a los demás, ella misma nos impulsa a proclamarla, a difundirla por todas partes, para poner a los hombres en el camino de Dios. Pero hay que asumir el riesgo, como también dice Pablo en 2 Corintios 5:13, somos los locos de Cristo. Por Él sufrimos insultos, persecuciones, difamaciones, incomprensiones y todo tipo de vejámenes, pero todo esto se sufre con tal de alcanzar a Cristo. Así pues, la palabra nos trae la felicidad, porque nos comunica a Dios y nos hace dóciles al Padre, pues es el mismo Dios quien toma la iniciativa, porque nos quiere a todos con Él. También la palabra de Dios es el medio mejor para estar en comunión entre nosotros mismos, pues la verdadera fraternidad es posible solo a través de la palabra de Dios. Si la rechazamos, los buenos propósitos, los buenos deseos, las buenas obras, por nobles y bellas, fracasarán, porque falta el verdadero fundamento, que es la comunión con Dios. Pidamos hoy a San Andrés que nos ayude a escuchar como Él, a acoger la palabra con generosidad y decisión como Él, para estar en comunión con Dios y con los hermanos. Sigamos caminando en la oración por el sínodo para que entremos en la comunión, la participación y la misión de la Iglesia, como San Andrés y como todos los apóstoles. La Santísima Virgen María nos ayude a escuchar como ella la palabra de Dios y a responder con decisión y coraje. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración por el Sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho. Oren por mí como yo oro por ustedes.